Un saludo para todos. Esta es mi seña. Mi nombre es Arisleidy Prieto. Soy estudiante sorda de la UNAT, inscrita en el curso de Pedagogía y Didáctica Intercultural. El día de hoy les voy a mostrar el tema pertinente a los docentes sordos y docentes oyentes en los procesos comunicativos y de interculturalidad. Cómo se generan estos procesos dentro del ámbito educativo. Dentro de mi presentación tengo estos ítems o este contenido. La introducción, un contexto de los docentes sordos y oyentes, los propósitos, resultados de aprendizaje, saberes de aprendizaje, metodología y estrategias, argumentación, conclusiones y referentes bibliográficos. Bueno, para hacer una breve introducción de la propuesta que hago para este curso, es importante generar o conocer los procesos didácticos interculturales, cómo estos sirven y son la base para un desarrollo cognitivo del conocimiento de la cultura, de poder generar una sensibilidad frente a la diversidad y frente a lo que ahora se genera en el ámbito educativo. Es por esto que escogí, la principal dificultad, y es que en los colegios, el colegio específicamente Pablo de Tarso, que esta es su seña, este es un colegio en el que se presentan diferentes dificultades. Las pude evidenciar por medio de entrevistas, por medio de información que me dieron los docentes, tanto oyentes como los docentes sordos. En este proceso no se genera un buen proceso comunicativo entre los docentes oyentes y los docentes sordos. Digamos que no hay un trabajo mancomunado y no hay una interrelación de las dos culturas para generar, un trabajo sistemático en pro de los estudiantes sordos y de los estudiantes oyentes a su vez. No hay procesos comunicativos, cada uno se genera sus propias actividades, cada uno genera sus propias decisiones, pero no hay un trabajo articulado con relación al proceso de enseñanza. Los profesores oyentes no son usuarios de la lengua de señas o no conocen la lengua de señas, y los profesores sordos no comprenden en su totalidad el español o no hay una buena comunicación con los profes oyentes. Entonces, por eso escogí esta problemática, porque el tema comunicativo y de interculturalidad es muy importante y es importante también generar una propuesta ante esta situación para que esto se vea, reflejado en los procesos de enseñanza, de los procesos didácticos, y poder generar un trabajo mancomunado tanto de docentes sordos como docentes oyentes, que no haya una ruptura en el trabajo, que no haya una barrera comunicativa, sino generar algunas propuestas para esta situación. Dentro del contexto educativo, entonces, ¿dónde están las personas sordas? Se encuentran vinculadas o matriculadas en el colegio Pablo de Tarso. Es un colegio que se encuentra en la localidad de Bosa. Es una institución de carácter público que oferta procesos educativos y procesos de inclusión educativa. Dentro de estos procesos, se generan, diferentes prácticas educativas, tanto para sordos como para estudiantes oyentes. Los dos se encuentran en el mismo espacio. El colegio cuenta con preescolar, con los niveles de básica y con los niveles de educación media. Cuenta con los 3 niveles. Esta propuesta está dirigida específicamente para los estudiantes de básica o el proceso que se genera en la básica primaria. Y los estudiantes que allí se encuentran.
Actualmente el colegio cuenta con 85 sordos y 500 estudiantes oyentes. Los profesores la gran mayoría de profesores pues atienden a la población oyente, y una cantidad pequeña de profesores y de modelos lingüísticos desarrollan todos los procesos de educación para los sordos, del desarrollo lingüístico. Allí juega importante el modelo lingüístico, que actualmente el colegio cuenta con 2. Entonces, todos estos procesos están mediados también por los intérpretes de lengua de señas, que son usuarios pues de las 2 lenguas y median la comunicación en este espacio educativo. Los profesores oyentes y los profesores sordos en este espacio se podría decir que están, digamos, dentro de la misma institución Pablo de Tarso. Se pueden evidenciar estos 2 grupos, los docentes oyentes y los docentes sordos. Los docentes oyentes pues no son usuarios del español, de su primera lengua, y sabemos que es la lengua oficial de Colombia, y todos sus procesos los desarrollan a través de esta lengua. Todos los procesos culturales y de conocimiento se desarrollan a partir del español, ¿sí? Porque sabemos que es la lengua de la mayoría. Entonces es importante, digamos, que conocer, digamos, que el uso del lenguaje, digamos, que da unos rasgos culturales a los docentes, y se generan todos los procesos mediante este idioma. Lo mismo pasa con los profesores sordos. En los procesos educativos de las personas sordas encontramos el modelo lingüístico, que es el usuario de la lengua de señas, que trabaja a partir de la comunidad sorda, y trabajan desarrollando todos los procesos culturales, de identidad, procesos educativos a través de la lengua de señas. Digamos que la población sorda está incluida dentro de una mayoría, es una comunidad minoritaria que se desenvuelve en estos dos aspectos, ¿sí? Los sordos, pues digamos que dentro de su identidad está el uso de la lengua de señas. Entonces tenemos los docentes oyentes en un lado y tenemos los docentes sordos. Cuando ellos necesitan generar una comunicación, se media a través del intérprete. Sin embargo, pues muchas veces digamos que hay dificultades por el cruce de actividades, o de pronto no hay una comunicación efectiva dentro de estos dos participantes. Entonces, a veces no hay, digamos, que una interrelación, o que se genere un proceso mancomunado, ¿sí? El docente oyente realiza sus acciones bajo su mirada cultural, bajo su mirada lingüística. Sin embargo, pues los docentes sordos muchas veces no encuentran, digamos, una interrelación, o para generar unos procesos, digamos, en donde se puedan compartir. Entonces, los procesos culturales también juegan un papel importante, porque son procesos, digamos, de aprendizaje que cada uno desarrolla desde diferente visión, son diferentes. Entonces, es un proceso que en donde no hay, digamos, que un conocimiento, una comprensión de cada uno de los dos de los dos grupos. Entonces, a veces se generan malas interpretaciones, o de pronto no hay una comunicación efectiva, o de pronto los docentes sordos no se comprenden a su vez con los docentes sordos. Entonces se generan de pronto dificultades en la comunicación, también por el uso del español. De pronto a veces los docentes oyentes no conocen muy bien cómo es el español de las personas sordas. Entonces, digamos que el docente
es el que tiene, digamos que, la facultad de tomar decisiones frente al proceso educativo, ¿sí? Y lo hace, haciéndolo de una manera, digamos que primordiando, digamos, como sus procesos. Entonces, cuando el docente sordo quiere hacer alguna sugerencia o de pronto quiere aportar, es un poco difícil, porque pues digamos que el docente es el que toma las decisiones frente a los procesos educativos. Entonces, y es el que decide frente a los procesos. Es difícil, digamos, poder generar un proceso donde se pueda hacer un compartir de saberes, o donde se puedan, digamos que, hacer algunas sugerencias frente a los procesos que permitan, digamos que, generar un proceso articulado. Entonces, digamos, dentro de los docentes sordos siempre se genera o se ve la visión de que es el docente oyente el que toma la decisión, ese es el docente el que toma, digamos, los diferentes decisiones frente a los procesos. Sin embargo, pues vemos que dentro del proceso educativo el rol que tiene el docente sordo, tanto el docente oyente, pues es el mismo, genera la misma actividad. Entonces es importante que los docentes sordos, digamos, que también sean escuchados y tengan una incidencia, y que se pueda generar buenos procesos de comunicación entre estos dos grupos. Teniendo en cuenta esta dificultad, yo retomo esto para generar una propuesta a partir de los procesos de la didáctica y de la interculturalidad. Poder generar una propuesta acorde a las necesidades y poder generar unos procesos comunicativos en donde se interrelacione, se genere un diálogo, y digamos que se genere unas buenas bases para esos procesos. Por esto es importante, y menciono aquí, retomo al autor Méndez y Hernández, el año 2010, los cuales exponen y proponen, digamos, y mencionan acerca de las dificultades que se generan en los procesos educativos y las competencias dentro de la interculturalidad. ¿Sí? Pues en los docentes, en su gran mayoría, hay dificultades o en las competencias para poder generar unos buenos procesos de interculturalidad. Los docentes, digamos que se deben enfocar en las actividades, en generar buenos procesos interculturales que permitan, digamos, que generar un buen desarrollo, que permitan, digamos, que generar unos procesos de interculturalidad y generar una conciencia en las personas acerca de, digamos, de las actitudes, de los comportamientos que se deben generar cuando, digamos, que se comparte con otra comunidad. Entonces es por esto que yo retomo estos autores, pues es importante generar una conciencia, primero que todo, dentro de tanto para los docentes oyentes como para los docentes sordos, que juntos tengan esa conciencia de cómo generar, digamos, diferentes procesos metodológicos, cómo generar, digamos, procesos comunicativos en donde se puedan generar un intercambio de saberes y se pueda generar un trabajo mancomunado en donde se conozcan sus ideas y en donde digamos, que se genere un respeto hacia ellas. Ese intercambio, ese proceso de intercambio cultural, de generar un trabajo, digamos, acorde en donde se puedan compartir saberes, es importante que los profesores oyentes y los profesores sordos se puedan, digamos, que generar esos procesos para trabajar mancomunadamente, digamos, poder generar unos procesos en pro, pues, también de los estudiantes, tanto sordos como oyentes. Es muy importante trabajar, digamos, de la mano, generar un primer paso en donde se generen, digamos, como estas bases, y para continuar así con un modelo para que dándoles un modelo a los estudiantes en donde se vea que se trabaja mancomunadamente y que esto se vea reflejado en los estudiantes, ¿sí? Y que se pueda generar unos buenos procesos de interrelación y de interculturalidad. Si se sigue trabajando cada uno de su lado, pues digamos que no va a ser un trabajo eficaz. Es importante construir y empezar a generar un buen trabajo trabajando pues de la mano.
Otro autor importante es Biram, el cual define que es importante darle esa importancia, prestarle atención a las dos culturas, ¿sí? Y generar ese proceso de diálogo, ese proceso de conocer, de analizar los procesos culturales para generar o evitar choques. Entonces es importante empezar a comprender y a generar una relación entre las culturas que permita, digamos, o que evite malas interpretaciones en los procesos comunicativos y que esto pues se pueda llevar de la mejor manera. Ahora es muy importante saber que hay diferentes culturas. Actualmente no podemos decir que vivimos aparte porque compartimos el mismo espacio, trabajamos bajo los mismos objetivos que son los educativos. Entonces esto es importante también generar unos buenos procesos de comunicación. Por ejemplo, que los docentes aprendan la lengua de señas para que puedan entender a los sordos que se encuentran dentro del proceso educativo, que puedan comprender, digamos, también sus necesidades y se pueda generar un trabajo íntegro para los estudiantes en donde se generen esas competencias, donde se genere procesos de conciencia. Dentro de los propósitos escogí 3. El primero es mejorar los procesos de comunicación, que se genere un proceso de comunicación horizontal, dándose un respeto y entendiendo las dos culturas, no primordiando porque soy usuario o soy perteneciente a una cultura mayoritaria, puedo pasar por encima de la cultura de las minorías, donde se genere o se elimine procesos de discriminación. Entonces es importante mejorar estos procesos comunicativos. Lo primero que se debe primordiar es una comunicación horizontal, en donde se entienda a cada uno de los actores, en donde se comprenda, donde se genere un diálogo entre estos dos grupos, donde se pueda comprender y se puedan generar mejores procesos y se desarrollen mejores procesos comunicativos y se entiendan pues que son pertenecientes a culturas diferentes, pero que se puede compartir y se pueden, digamos, que generar procesos. Es por esto que es importante que los docentes generen esos procesos. Dentro de otro de los propósitos es que los docentes puedan, digamos, que aprender, generar un diálogo, compartir y se puedan, digamos, desarrollar competencias para el trabajo a partir de la experiencia y del compartir. Entonces, es por esto que los resultados de aprendizaje a partir de la propuesta didáctica son realmente importantes en los procesos de aprendizaje. Sabemos que los docentes, tanto oyentes como sordos, pues se espera que se pueda generar un compartir de saberes, un diálogo, una interrelación en donde todos puedan participar, en donde se pueda generar una relación cultural de cada uno de ellos, donde se puedan, digamos, que generar nuevas metodologías, en donde se puedan entender cómo se generan los procesos, cómo realizar un trabajo de la mano, en donde se comprendan cada uno de los derechos, las ideas, las propuestas que tengan cada uno. Estos procesos son importantes porque son el modelo y son la incidencia a los estudiantes, tanto sordos como oyentes, que están, digamos, que percibiendo todo este proceso. Entonces, si se genera un proceso en donde se interrelacionen los tanto sordos como oyentes, pues también será un proceso óptimo para los estudiantes. Es importante trabajar desde el bilingüismo y la biculturalidad. Los saberes de aprendizaje son importantes tanto para los docentes oyentes como para los sordos, para los dos.
son importantes, pues cada uno debe generar un proceso de saberes a partir de la práctica, a partir de la comunicación, de ese trabajo en donde se relacionen y en donde se ponga en práctica todos estos saberes. Desde la práctica es que se va construyendo saber. Entonces es importante y por eso menciono estos, digamos que son importantes pasos para realizar. Lo primero es reconocer al otro, al sujeto, al docente que se encuentra dentro de un contexto específico, que tiene una historia, que tiene una identidad, que es perteneciente a una cultura, que tiene unos rasgos culturales, y también reconocer a ese docente oyente que también tiene unos rasgos, una historia, un contexto. Entonces es importante conocer como las particularidades de cada uno para poder así generar una relación y una comunicación eficaz y unos buenos procesos. Es importante saber y aprender, digamos, de su historia, cómo se generaron sus procesos, qué valor tiene esta dentro de la cultura de las personas sordas, cuáles son sus rasgos culturales más importantes, así como otras culturas lo tienen una historia, tienen unas prácticas, tienen un desarrollo cultural. El segundo saber es fortalecer la comunicación intercultural, ¿sí? Generar unos buenos procesos de comunicación tanto para los docentes oyentes como para los docentes sordos, que sean equitativos, que se puedan generar a partir de cada uno de los contextos y que sean en pro, pues, de los estudiantes también, a su vez, tanto sordos como oyentes, generar buenos procesos y generar una comunicación en pro de los procesos de enseñanza y aprendizaje a partir, digamos, de los rasgos que tenga la persona. Por ejemplo, sabemos que los sordos son muy visuales, que el canal auditivo por allí no entra información. Entonces es importante empezar a conocer ese rasgo para así poder generar, digamos, las diferentes estrategias y los procesos de enseñanza y aprendizaje pues sean óptimos y acordes pues a los rasgos y a las características y también a la cultura. El último saber es establecer una construcción de equidad, ¿sí? En donde se genere un diálogo, en donde no sea uno solo el que tome la decisión, en donde no sea, digamos, que se generen decisiones por aparte, sino que se generen decisiones a partir del diálogo, a partir de unas actividades acordes al currículo, acordes a la construcción, a los procesos de enseñanza, y que se generen unos buenos procesos metodológicos, todo a partir pues del diálogo y del compartir de saberes. Digamos que es importante generar unos procesos de comunicación en donde se conozcan, en donde se tenga, digamos, que el conocimiento y donde se prime pues también el tema cultural. Entonces, para desarrollar esto es importante tener en cuenta que la metodología es muy importante, tener en cuenta la comunicación y el diálogo para generar buenos procesos comunicativos, que se generen buenos procesos de interpretación en donde se generen, digamos, diferentes propuestas y que se generen a partir del diálogo, ¿sí? Esto todo tiene que ser interrelacionado con la cultura. Entonces, los procesos de investigación son importantes. La metodología, la investigación es a partir de la IAP, investigación, acción participativa, en donde se pueda generar un proceso, digamos, que nos acorde, digamos, al contexto, donde se puedan generar unos procesos a partir de la experiencia, del compartir de saberes, en donde cada uno, digamos, a partir de su experiencia pueda, digamos, que generar una interrelación y no que se generen, digamos, procesos apartes digamos que hayan choques, porque digamos que cada uno se genera a partir de su experiencia, ¿sí? Entonces es importante que cada uno a partir de su experiencia se haga un compartir de saberes. Los docentes también deben generar procesos de comunicación y entender los rasgos culturales, digamos, que crear una conciencia frente a la cultura y a lo que esto conlleva. O sea, no es importante
no desconocer los procesos culturales y cómo se genera toda esta dinámica. Los docentes es importante también que se tenga en cuenta que es muy importante lo gestual, lo corporal, pues porque los sordos es una de sus características, ¿no? Lo visual. Entonces, las personas oyentes muchas veces digamos que están escuchando y generan, digamos, algún tipo de expresión, ¿sí? Todo esto pues lo percibe la persona sorda. Entonces, digamos que son diferentes, tienen diferentes, o sus particularidades son diferentes frente a los procesos comunicativos. Es importante también hacer una interrogación frente al contexto educativo, ¿sí? Y cómo digamos que se pueden generar, digamos, cómo generar, por ejemplo, un saludo en lengua de señas, cómo me puedo empezar a comunicar con ese docente sordo, porque pues muchas veces los oyentes están recibiendo dentro de información por el canal auditivo, pero no privilegian eso, digamos que el contacto visual. Entonces son características que son importantes, por ejemplo, empezar, por ejemplo, con los saludos, generar con algunos interrogantes frente a cómo conocer, digamos, con los interrogantes en lengua de señas, por ejemplo, cómo es, qué es, cuándo, ¿sí? Y todo esto, saber que esto va acompañado de un no verbal y una expresión facial. Entonces, es importante también, digamos, que tener en cuenta este componente no manual, porque esto pues interfiere también en la comunicación, digamos, en la respuesta que se quiere generar en un proceso de comunicación. Entonces es importante tener en cuenta que dentro de la lengua de señas se generan estos procesos. Entonces, en cuanto a los interrogantes, es importante generar esos interrogantes de qué, cuándo, cómo. Dentro de la metodología es importante que estos dos grupos, digamos, que se puedan tener, digamos, que esa interrelación de las dos lenguas y las dos culturas, ¿sí? Pero que se genere un proceso de comunicación y un respeto pues por la cultura, porque digamos que muchas veces los procesos de aprendizaje, el proceso de construcción social es diferente a cómo se generan los procesos con las personas sordas. Entonces es importante generar unos buenos procesos. Aquí yo menciono también a Wise 2008, el cual nos menciona que es importante hacer una construcción en donde prime el respeto, en donde prime la tolerancia, en donde se prime el reconocimiento por cada uno de los integrantes y de la diversidad que se encuentra en un contexto específico. Entonces sabemos que la comunidad sorda es una comunidad minoritaria, ¿sí? Que también genera unos procesos de construcción, así como la comunidad oyente también los genera, y que se deben compartir estas construcciones, ¿sí? Es importante generar unos procesos de interrelación. Entonces, por esto es importante también que los docentes, digamos, que conozcan y tengan estas bases para que también se puedan generar un conocimiento desde las dos culturas y se pueda hacer un compartir de saberes, de información en pro pues, del desarrollo. Entonces todo esto pues va a incidir efectivamente en los estudiantes positivamente y en sus procesos de aprendizaje, pues va a ser una incidencia positiva. Dentro de las estrategias de comunicación y de cultura es importante primero empezar con un primer paso, ¿sí? Identificar cuáles son las dificultades de comunicación, por qué se generan, cuáles son, digamos, que las principales barreras para que no se generen, digamos, esos procesos comunicativos, si hay de pronto, digamos, una mala interpretación de los significados. Es importante empezar a analizar todas estas particularidades para poder, digamos que, poder empezar a entender que estamos dentro de dos culturas diferentes, ¿sí? Y que hay que generar procesos de equidad
que hay que respetar, digamos, esos cada uno de sus sentires, de esos derechos que tienen cada una de las personas dependiendo de su cultura y el grupo al que pertenezca. Y esto es importante para que se genere un buen proceso de interrelación entre docentes oyentes y docentes sordos. Dentro de las argumentaciones importantes que se generan frente a este proceso, tanto de los docentes sordos o los docentes oyentes, es importante el aprendizaje de la lengua. Es muy importante generar, digamos, como un compartir, unir esas manos y generar un proceso en donde se puedan, digamos, que generar bases comunicativas, en donde se conozca sobre la cultura, en donde se pueda generar unos procesos de interrelación, de interculturalidad, ¿sí? Porque pues sabemos que la sociedad oyente es la sociedad comunitaria, pero los sordos también están ahí dentro de ella, ¿sí? Y ellos tienen algunos valores, tienen algunos criterios, principios que son importantes que se puedan compartir. Entonces, dentro de las lenguas es importante compartir esos saberes y entender las lenguas y sus procesos. Por eso traigo también a colación dos autores, Moreno y Guillén, en los cuales indican que es importante recopilar esa información, hacer esos procesos en donde se recoja información sobre cada uno de los actores y se puedan generar pues unos buenos procesos comunicativos. Entonces es importante empezar ya a transformar, a cambiar esa mentalidad frente a qué cambios se deben hacer, cuál diálogo se debe generar para poder hacer un trabajo mancomunado, hacer un trabajo de la mano, tanto docentes sordos como docentes oyentes, y que esto pues se vea reflejado en los procesos y que incida en la comunidad, por ejemplo con los padres de familia, conocer cuáles son los procesos digamos también de sus hijos, que también se genere la visión de ellos, se tenga en cuenta la participación de ellos también, tanto para los sordos como para pues los oyentes. Dentro de las conclusiones, ya para cerrar, es importante que el Colegio Pablo de Tarso no se siga, digamos, que dejando esta situación así, o que se siga generando esta ruptura y un trabajo, digamos, que no se conecta, ¿sí? Sino que no se genera un diálogo. Es importante proponer y generar ya las estrategias para que se puedan generar estos pasos para poder, digamos, que generar o eliminar esas barreras de comunicación, esas dificultades que se están presentando frente a la comunicación y el conocimiento de las dos culturas, ¿sí? Es importante que los profesores oyentes aprendan de los sordos y a su vez los sordos aprendan de los oyentes, pues porque vivimos dentro de un mismo espacio, en un mismo contexto. Y teniendo en cuenta también lo que dice Walsh y Sumac, es importante generar un buen vivir. ¿Y qué es un buen vivir? Es generar que las personas que se presentan en un contexto determinado puedan compartir procesos de comunicación, que se conozcan sus lenguas, que se conozcan sus particularidades culturales, que se reconozca la diversidad y se puedan generar procesos de interculturalidad, ¿sí? En donde los docentes, tanto sordos como oyentes, puedan generar procesos de intercambio y que esto se vea reflejado en los procesos educativos, ¿sí? Es muy importante el tema de la comunicación para no depender de un intérprete, para no depender de otro actor, sino que se puedan generar procesos comunicativos, ¿sí? Eliminar esa barrera. Digamos que sabemos que el intérprete es importante, pero es importante también eliminar esas barreras comunicativas, ¿sí? Digamos que darle a poner un poquito al lado el intérprete y poder generar una comunicación directa, estableciendo pues digamos el rol de docentes y generando un trabajo digamos de la mano. Y para finalizar pues estos son
los referentes bibliográficos que los traigo aquí y son importantes mencionarlos, pues son la base, digamos, teórica también y la base pedagógica para esta propuesta. Muchas gracias.